La entrevista que se va a llevar a cabo tiene como fin conocer y esclarecer aspectos a tratar sobre la Ley 2101 del 15 de julio de 2021, donde se contempla la disminución de la jornada laboral semanal de 48 a 42 horas. El abogado nos dará sus consideraciones a partir de una serie de preguntas que le voy a hacer. ¿Cree usted que esta disminución afecta a los empleadores y por qué? Primero que todo, muchas gracias por la invitación a hablar de esta importante ley que se ha incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano y parte de una pregunta que ha sido parte fundamental en la discusión cuando se estaba tramitando esta ley en el Congreso sobre los impactos que podría tener en el sector productivo colombiano en los empleadores. Yo considero que puede haber una afectación, pero depende del sector productivo del que estemos hablando. Considero que la afectación que podría tener la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas se podría ver más en sectores productivos como el de manufactura, sectores productivos como el del comercio, un gremio que alzó mucho la voz fue el de los floricultores, constantemente elaborando en unas jornadas para tener una productividad. En contraste, hay otros sectores productivos como sectores administrativos, de educación, oficinas, donde no es tan necesario en un tiempo determinado estar una persona prestando un servicio. Incluso la pandemia nos mostró la posibilidad de que personas ni siquiera tengan que asistir a la oficina para prestar un servicio, un trabajo, sino que se puede dar cierta flexibilización frente a algunos sectores. Entonces yo creo que los efectos en los empleadores varían dependiendo del sector productivo. Para unos los va a impactar, pero para otros los puede beneficiar. Incluso el rendimiento de los trabajadores puede aumentar. ¿Cree que con la disminución de la jornada laboral también debería disminuir el salario de vengado? Yo considero que no necesariamente. Esta disminución en la jornada laboral implica un reto para los empleadores, para las empresas en Colombia, porque es poder lograr que en menor jornada laboral haya igual productividad o mejor productividad. Esto implica un reto, y lo digo que implica un reto porque es que es una ley, es de obligatorio cumplimiento. Si bien hay una gradualidad para que en los próximos años se vaya reduciendo horas en un tiempo determinado en la ley, es de obligatorio cumplimiento, entonces las empresas van a tener que cumplirlo. Entonces es un reto para mirar cómo se vuelven igual de productivos o más productivos con menos horas de trabajo. Yo creo que ahí hay un reto importante para las empresas en trabajar fuertemente en temas de tecnología, en revisar sus procesos para afinar de mejor manera lo que hacen, poder obtener un buen rendimiento, pero no necesariamente que eso implique reducirle el salario a los empleados. Aparte porque en materia laboral siempre se busca de que no haya un retroceso en las garantías y derechos que ya se han adquirido por parte de los trabajadores. Entonces no creo que haya lugar a una reducción de salario. Más bien, incluso uno de los beneficios que se le ha atribuido a este tipo de normatividad es de que al contar los trabajadores con mayor tiempo para actividades familiares, recreativas, formativas, estén más dispuestos a laborar y de esa manera hagan de mejor manera su trabajo, aumentando la productividad. Entonces, no necesariamente tiene que haber una reducción salarial. La reducción, ¿considera usted equivalente con esta reducción laboral la exoneración de días como lo es el Día de la Familia o las 2 horas recreativas que tienen las empresas con más de 50 trabajadores? ¿Qué opina usted con respecto a, si es equivalente? Ese es un punto de discusión también importante. Si vamos a los antecedentes de este tipo de normatividad, vemos que desde la Organización Internacional del Trabajo, desde hace muchos años, estamos hablando de 70, 80 años, que ya se venía discutiendo sobre cuál era la jornada adecuada laboral que deberían tenerse en cada país, y desde hace muchos años se venía hablando de que una jornada adecuada sería 40 horas semanales, y se habían ya firmado o llegado a unos acuerdos entre varios países para ir adecuando sus jornadas laborales. Colombia estaba en mora de hacerlo. Ahora, con la entrada en el año 2020 a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, uno de los puntos a discutir era: vamos a
modificar y adecuar una jornada laboral de acuerdo a las dinámicas que se vienen manejando en los países miembros de la OCDE, donde las jornadas son inferiores a las 48 horas. Para los trabajadores, puedo reducir la jornada laboral, incluso ingresar en una dinámica que se ve a nivel de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, unas jornadas menores que de acuerdo a los análisis no han afectado tanto la productividad, o en términos económicos no ha sido tanta la afectación, más y los beneficios. Entonces es muy interesante que se vea en Colombia. Entonces, digamos, por un lado es una ganancia, pero la discusión que se da es, venga, nos reducen la jornada laboral sin que se disminuya el salario, pero teniendo los trabajadores lo que se conoce como el Día de la Familia, que se les da por parte del empleador semestralmente, y también las 2 horas recreativas o formativas que se les puede dar, que se les da a las empresas con más de 50 trabajadores, 2 horas a la semana, aquellas que laboren las 48 horas. Si bien se les quita eso, entonces, se gana por un lado, pero por el otro lado, digamos que ahí como que se pierde un poco, se cede un poco. Pero yo creo que si evaluamos en conjunto, se podría ver compensado, porque esta exoneración que tiene el empleador del Día de la Familia y de las 2 horas recreativas, esa exoneración será plena en el momento en que rija totalmente la reducción de la jornada laboral, ¿cierto? Estamos hablando, cuando ajustemos las 42 horas, ya con 6 horas menos de trabajo a la semana, se podría compensar esas 2 horas recreativas que se dan a la semana, y a su vez ese día familiar que se da semestralmente. Yo creo que se compensa. La idea sería, creo yo, desde el punto de vista de las garantías laborales, es de que si se hacen nuevas conquistas, eso no implique ceder las que ya se habían ganado, ¿cierto? Pero en este caso yo creo que una sí puede compensar la otra, porque se va a tener más tiempo durante la semana a semana, para compartir con la familia, para dedicar a temas académicos, temas recreativos, el tema del ocio, que se podría compensar. ¿Considera usted que esta reducción de la jornada laboral puede impactar positivamente en el rendimiento y producción de los trabajadores? Yo considero que sí. Yo considero que en la medida en que los trabajadores tengan más tiempo para otras actividades diferentes a las laborales, eso va a incidir mucho en su desempeño laboral, porque los trabajadores pueden sentir satisfacción por otras actividades familiares, académicas, recreativas, que pueden hacer que lleguen con una mejor disposición a sus jornadas laborales. A veces las jornadas laborales tan extensas lo que hacen es que el trabajador, si bien trabaja más horas, no trabaje con igual rendimiento, porque va a estar más agotado, porque va a estar más expuesto de estrés, porque va a estar más expuesto al desarrollo de algunas enfermedades, y ya hay estudios que indican que eso sucede con jornadas laborales muy amplias, muy extensas. Entonces, en la medida en que reduzcamos esa jornada laboral extensa, se puede reducir también a su vez el riesgo de padecer enfermedades, estrés, agotamiento, y en esa medida el trabajo pueda mejorar de parte del trabajador. Y yo creo que en principio sí se va a ver impactado y puede mejorar el trabajador en su rendimiento, porque va a encontrar más espacios para hacer otras actividades diferentes a lo laboral, estar compartiendo con su familia, o estar formándose, o estar simplemente dedicado al ocio, que es importante para un trabajador. Con respecto a este enfoque que le estuvimos dando, me gustaría conocer sus apreciaciones finales. Considero que con esta normatividad que tenemos, habrá que esperar a que se vaya aplicando. Vamos a ver cómo va reaccionando tanto los trabajadores como el sector, los sectores económicos, los empleadores, cómo van reaccionando. Esta normatividad tiene una gradualidad. En los próximos 4 o 6 años vamos a ir viendo cómo se va aplicando, y es importante estar muy pendiente los resultados, los efectos de esta normatividad, reduciendo la primera hora, posteriormente la siguiente hora, luego ya las siguientes 4 horas. Podemos ir evaluando y dándonos cuenta de cómo se va asimilando, y hay que tener en cuenta cada sector, cómo lo va asimilando y qué recomendaciones se pueden dar. Es una normatividad que entra a hacer justicia con los trabajadores, que entra a ser un reto para los empleadores,
pero que en la aplicación veremos qué ajustes se le pueden realizar. Lo importante es estar muy pendiente y que estemos abiertos a que este tipo de iniciativas se vayan materializando en nuestro país. Yo espero que los beneficios sean mucho mayores a los sacrificios que plantea esta ley, y esperemos que para el entorno laboral colombiano sea muy favorable y muy significativo. Muchísimas gracias, doctor Mauricio, por haberme prestado un poquito de su tiempo. Claro que sí, Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Hasta una nueva oportunidad.